el culto de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos este tiempo maravilloso en el cual podemos reunirnos en santo culto. Permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo, porque solamente lo espiritual puede acomodar lo espiritual. Pedimos, amado Dios, que nos des sabiduría, entendimiento que viene de lo alto, para que podamos ser transformados, para que nuestras mentes sean renovadas y para que podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 1, versículos 6 al 14. Amén. Juan 1, versículos 6 al 14. Saquen sus Biblias, vamos a juntos leer Juan capítulo 1, versículos 6 al 14. El Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 6 al 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tenemos por título el mensaje de hoy, Gloria, Gracia y Verdad. Gloria, gracia y verdad. Hemos leído Juan capítulo 1, versículos 6 al 14. Tenemos que siempre preguntarnos, ¿cuál es el campo que Dios me está dando? Si somos hijos de Dios y seguimos las cosas de Dios, siempre tengo que estar atento a esta pregunta. ¿Cuál será el campo que Dios me ha entregado? Y este campo puede ser mi casa, es decir, mi familia. Este campo puede ser mi lugar de estudios. Este campo puede ser también mi lugar de trabajo. O también puede ser el lugar donde yo vivo, el barrio, ¿no? El distrito que yo vivo o el país donde yo vivo. Lo cierto es que todo lugar que yo vaya tiene que estar conectado al mandato de Dios. Y el mandato de Dios, el énfasis de Dios, es la evangelización mundial. Esta palabra es una palabra tan grande que quizás no sabemos comprenderlo en su totalidad. ¿Qué campo Dios me ha designado? Puede ser mi colegio, puede ser mi familia, puede ser mi lugar de estudios, mi lugar de trabajo o en la región donde vivo. Pero todo esto tiene que estar conectado ¿con qué? Con la evangelización mundial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos la evangelización mundial? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo podemos llegar a realmente evangelizar las 237 naciones? ¿Cómo podemos alcanzar este evangelio hasta lo último de la tierra, que es el mandato de Jesús? Para eso, ¿a quién tenemos que ver como nuestro mejor ejemplo? A nuestro Señor Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios. Todo lo que Jesús hizo es perfecto. ¿Amén? Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si vemos la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder lograr entender cómo puedo salvar la región donde yo estoy viviendo.
¿Cómo puedo salvar el país donde estoy viviendo? Si Dios ha permitido que podamos estar juntos como iglesia, que ya vamos para 8 años, tenemos que también pensar mucho en cómo salvar la región en donde estoy. ¿Y cómo es que el Señor Jesús siempre ha obrado? Mediante las personas. El método de Dios es usar a las personas. Ese es el método de Dios. Cuando en Marcos 3, del 13 al 15, dice la palabra, Jesús llamó así a los que Él quiso. No llamó a unos gatos, no llamó de repente a algunos perritos, no. ¿A quién llamó? A los discípulos, a personas llamó. Las personas son el método por el cual nosotros vamos a empezar a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. No podemos ver a las personas meramente por su posición. ¿A qué me refiero con esto? Si me encuentro, por ejemplo, como nos hemos encontrado con nuestro hermano Jairo, con nuestra hermana Giovanna, ellos son de la región de Yurimaguas, ¿no es cierto? Entonces, no los vemos simplemente como una familia de Yurimaguas, sino que los vemos como puertas para salvar la selva del Perú. ¿Me dejo entender? Entonces, no nos vemos solamente como personas, como el mundo se conoce, sino que tenemos que vernos como puertas para poder alcanzar a otras personas. Son siervos de Dios. Son personas que sirven en la iglesia, discípulos de Cristo. Amén. Pero también somos ¿qué? Somos puertas aquí. Si estamos reunidos todos acá, digamos cuántos somos aquí. A ver, 3, 6, 9, 10, 13, 14, somos 15 reunidos el día de hoy. De los 15 que estamos acá, no solamente somos 15 personas, sino que de estas 15 personas que estamos reunidos, somos 15 regiones que podemos alcanzar. Entonces, allí empieza a llevar o a tomar lugar, ¿qué? La evangelización mundial. Porque ese es el método de Dios, las personas. Y una vez que logro entender que las personas son el método de Dios, ¿cuál es la respuesta que naturalmente sigue? Aposento alto. O en otras iglesias le llaman células, ¿no? En otras iglesias le llaman casa de oración, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que mediante las personas encontramos un lugar donde haya continuación de la palabra de Dios. Y le venimos diciendo esto cuántas veces. Comiencen uno mismo siendo aposento alto, haciendo aposento alto. Amén. No piensen que porque ya llevaron esta palabra antes, ya lo hicimos hace muchos años atrás, ya no hace falta volver a repasarlo. Todos los días, las veces que podamos, repasemos los mensajes. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro hogar se convierte en un aposento alto. Y mediante la persona con quien yo encuentro en el campo, se abren más aposentos altos. O sea, las casas son muy importantes porque esas casas se pueden convertir en una casa de bendición. Amén. Esto es lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesús, cada lugar que él iba, siempre estaba con sus discípulos? Comía con ellos, salía al campo con ellos, les mostraba los milagros que se levantaba. Cada cosa que el Señor Jesús hacía, les mostraba a los discípulos cómo hacerlo. ¿Y por qué creen que cuando Jesús, nuestro Señor, resucita y va al cielo, qué es lo primero que los discípulos empiezan a hacer? Empiezan a encontrar a las personas. Y por medio de las personas, ¿qué se abre? La respuesta del aposento alto. ¿Para qué? Para que mediante el método de Dios pueda levantarse un cambio. Tanto en mi región como mi país y también en el cambio individual. Eso es muy importante, hermanos. No tanto es que hacemos aposentos altos o evangelismo o movimiento de la palabra solamente para tener más personas. No tanto lo hacemos por eso,
Lo hacemos ¿por qué? Para que haya un cambio en nuestras vidas y en la vida de otros. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Ustedes que son discípulos, mis hermanos que están escuchando este mensaje ahora, cada lugar que me encuentro puede ser un aposento alto. El propósito no es tanto llenar el lugar. Por supuesto que se puede llenar, no está mal si se llena. Amén. Pero el propósito de esto es ¿qué? Que haya un cambio. Un cambio, porque el evangelio transforma vidas. Amén. El evangelio vence el pecado. Cristo tiene que atar toda tiniebla. De eso voy a hablar en el desarrollo. Pero antes de ver el desarrollo, quiero que podamos entender, tiene que levantarse un cambio. Amén. Porque si hay un cambio, entonces realmente vamos a poder levantarnos como testigos. Entonces lo vuelvo a repetir. ¿Qué debo siempre estar meditando, pensando? ¿Cuál es el campo que Dios me ha entregado? Puede ser el campo especializado, puede ser doctor, abogado, puede ser ingeniero, técnico, o campo del colegio, campo de casa, campo familiar. Pero ¿cuál es el campo que Dios me ha dado? Y todo eso va ¿a dónde? Hacia la evangelización mundial. Pero ¿cómo comenzamos entonces? Comenzamos por medio de las personas. Nuestro trabajo quizás es uno de los más difíciles, ¿ya? Pero también es uno de los más alegres, o recibe mucha bendición porque trabajamos con personas. Amén. No trabajamos tanto con objetos, ¿no? Sino más con la vida, con las almas de las personas. Eso se convierte en aposento alto. ¿Con qué propósito? ¿De que haya mucha gente? Claro, amén. Si hay mucha gente, gloria a Dios. Pero no es el propósito principal. El propósito principal, ¿qué es? Que haya un cambio. Amén. Que haya un cambio. Para lograr esto es bonito cuando lo escribimos en la pizarra. Pero ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿No? Ahí viene el desarrollo. El versículo 6 de Juan capítulo 1, lo que hemos leído, dice algo muy importante. Dice, vino un hombre llamado Juan. ¿No? Vino un hombre llamado Juan. ¿Por qué la Biblia lo menciona? No solamente porque Juan fue un hombre muy importante dentro del ministerio de Jesús, sino porque lo siguiente, dice, Dios lo envió como testigo. Esa es la palabra clave allí. ¿Cómo logro traer un cambio a mi vida? ¿Cómo logro la evangelización mundial? ¿Cómo logro realmente experimentar en mi vida gloria, gracia y verdad? Cuando empiezo a levantarme como un testigo del evangelio. No es que estoy repitiendo lo que alguien me dijo. Esto no es así, no es, y muchos piensan mal cuando desconfían del evangelio, desconfían de lo que podemos haber leído en las escrituras, porque dicen, bueno, ¿alguna vez has jugado el teléfono malogrado? ¿No? Donde se ponen en fila, digamos, 15 personas y dicen una palabra sucesivamente hasta llegar hasta la última persona, pero no es lo mismo que dijo la primera persona cuando llega al final. Teléfono malogrado se llama eso. ¿Y por qué no es así el evangelio? ¿Saben por qué? Porque nosotros no es que estamos repitiendo algo, estamos testificando el evangelio. Eso es muy diferente. No sé si me dejo entender. No es que estamos repitiendo algo, estamos testificando. Somos testigos de lo que estamos viviendo el evangelio en nuestras vidas. Por eso nadie nos puede mentir. Amén. Y tampoco podemos hablar mentira. ¿Por qué? Porque somos testigos. Así es como Dios nos está llamando. Dios nos ha llamado. Cambien el nombre ahí. Vino un hombre llamado Falconiere. Vino un hombre llamado Jairo. ¿Ah? Vino una mujer llamada Victoria. ¿Ah? Dios lo envió como testigo. Así tiene que ser para nuestras vidas. ¿Cómo lograron los primeros discípulos la evangelización mundial? Porque se levantaron todos como ¿qué? Como testigos. Pues lo dice claramente, ¿no? Jesús en Hechos 1:8
pero recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. Amén. Testigos. Entonces, no es lo mismo que decir que estamos repitiendo. Claro, si estamos repitiendo en el camino podemos confundirnos, hablar otras cosas, disparates, porque estamos repitiendo algo que no hemos vivido. Pero experimentarlo, eso es otra cosa. Tenemos que levantarnos como testigos de Cristo. Esto de aquí tiene coherencia y tiene relación con mi vida cuando empiezo a testificar Cristo. Es más, no solamente es que hablamos de palabra, dice allí en el versículo 6, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Ojo con eso. Claro que por medio de sus palabras, pero dice que por medio de él. ¿Eso qué quiere decir? Que su misma vida era testimonio. Su misma vida era un testimonio. ¿Cómo testificaba Juan el Bautista? Viviendo el Evangelio. Amén. ¿Cómo es que testificamos Cristo? No solamente es hablando, por supuesto, vamos a hablar, pero también con nuestras propias vidas. No puedo hablar de Cristo y estar haciendo cosas del mundo. No puedo hablar de Cristo y siguiendo las mismas cosas de antes, con la vieja naturaleza. No hay coherencia allí. Dios llamó a Juan. Vino un hombre llamado Juan y Dios lo envió como testigo, a fin de que pudiera testificar de la luz. Pero ¿cómo lo hizo? Por medio de su propia vida. Y dice ahí, seguimos leyendo, dice, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amén. Nosotros no somos Cristo, pero damos testimonio de Cristo. Esa luz, miren, me gusta mucho esto porque dice, esa luz verdadera. ¿A qué se refiere con esto? Esa luz verdadera. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Cuando habla de luz verdadera, no solamente está hablando de que, como un foco que se prende y se apaga, no está hablando solamente de ese tipo de luz, está diciendo la luz verdadera, aquella luz que rompe todas tinieblas. Amén. Aquella luz que echa fuera toda oscuridad. Aquella luz que rompe toda obra de Satanás. Él es la luz verdadera. De eso tenemos que ser testigos. Así es como lograron la evangelización mundial los primeros discípulos de la iglesia primitiva. ¿Por qué en estos tiempos la iglesia no puede crecer? ¿Por qué la iglesia en estos tiempos tanto perece o está tan débil? Porque no nos podemos levantar como testigos. Repetimos lo que dicen los demás, pero Dios no quiere que simplemente repitamos lo que alguien dice. Dios quiere que nos levantemos como testigos. Amén. Así que dile a tu hermano, Dios quiere que te levante como testigo. Amén. Dios quiere que te levantes como testigo. Testigo de Cristo. Y claro, para esto, hermanos, miren, dice el versículo 10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Ojo con eso. El mundo fue creado por medio de él. El versículo 10. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. ¿Ah? Pero, ahí dice algo muy importante, pero el mundo no lo reconoció. Ahí está la razón por la cual tenemos que levantarnos como testigos. Porque el mundo no lo conoce. Tenemos que levantarnos como testigos. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce, no lo reconoce. El día de ayer, por la madrugada, cayó bastante lluvia por aquí, no sé si se dieron cuenta. Cayó muchísima lluvia el día que hubo ayuno de oración, esa madrugada. Sí, estaba mojadito todo.
Entonces me levanté temprano, vine aquí, arreglé unas cosas y de pronto veo que las luces de mi carro estaban prendidas, ¿sí, no? Qué raro, digo. Si yo había apagado, entonces entro y trato de apagar los intermitentes y no se apagaban. ¿Qué? Prendí el carro para ver si era la alarma, no se apagaba la luz. Esto se va a comer toda mi batería, dije, tengo que ir a arreglarlo inmediatamente. Entonces me fui a la Avenida Perú, buscando a un mecánico que siempre llevo de confianza. Y me dice, qué raro, me dice, hay que hacer esto. Y todo el día nos hemos pasado en el mecánico buscando por qué esa luz no se apagaba. Desconectó el interruptor que hace que la luz se prende y seguía prendido. Parecía que esta luz tenía como un espíritu. ¿Qué? Decía, hasta el tablero sacó, imagínate, el tablero saca, lo desconecta, seguía prendido la luz. Qué raro, y hemos pasado como 4 horas ahí que esta luz no se apagaba. Y en ese lugar, el Señor ya estaba que se rendía ahí, voy a almorzar, voy a almorzar y vengo con mi cabeza un poco más clara. Ya estaba que se rompía la cabeza. Se fue. Pero había un muchacho ahí, un muchacho, Aldair se llama. Y me empieza a hablar el muchacho. Habla y habla y habla. Aquí hay una puerta. Empecé a predicar el Evangelio. Y vieron, hermanos, escuchó el Evangelio atentamente. Entonces, no se solucionó el tema de la luz. ¿Pero qué se solucionó? El problema espiritual de una persona. ¿Amén? Quedamos en regresar al día siguiente. Bueno, regresé al día siguiente. Hoy regresé. Entonces regreso y le digo, oye, no sé qué hacer. Si se apaga solamente cuando sacamos el fusible, pero si ponemos el fusible se vuelve a prender. Mira, ándate otro electricista, me dijo. Voy a otro electricista, me dijo, ¿qué pasa? ¿Han hecho esto, lo otro? Sí. No se apaga. No se apaga. Eso es algo más grave, me dice. Si es el módulo, ese módulo te va a costar caro. Entonces voy a otro electricista a ver qué me dice otro. A ver, vamos a reiniciarlo, me dice. Reinicia la computadora, reinicia todo. A ver, ¿probamos? Seguía prendido esa luz. Me dice, vas a tener que ir a la misma casa y la misma casa de la marca del carro te va a tener que dar una solución. Entonces ya bueno, estaba orando, ya estaba, ¿no?, regresando a casa, orando, Señor, bueno, estas cosas cuestan. Yo sé que cuesta muchísimo arreglar este tema de módulos, computadoras del carro, no son cosas baratas. Señor, que sea tu voluntad. Caminando, manejando despacito venía, despacito, encima me metí por la auxiliar de la Tomás Valle, porque dije, voy a orar, quebrantar tinieblas, orar, quebrantar tinieblas. Me aferré al mensaje el día domingo, en medio de la crisis hay una respuesta. Y en eso que iba avanzando, no sé cómo veo un lugar que ni siquiera es como que sobresale, porque estaba al lado todavía de un Kentucky. Y decía automotriz, arreglos, escaneos. Y yo voy a intentar una última vez acá, dije. Y era un muchacho que sale así, como yo. No tendrá más de 30 años. Hablábamos, conversábamos, le dije, mira, ¿me puedes dar solución o no a este problema? Vamos a intentar, me dijo. Agarra, saca, y ¿saben qué había pasado? Como llovió bastante, había caído un poquito de agua al módulo y eso estaba haciendo tierra, que haga que la luz empiece a parpadear, así desconectes todo, la luz seguía parpadeando, lo limpió y quedó bien. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Walter. Walter, te voy a dar un regalo. Le di el Evangelio. Todos los días, hermanos, hemos podido predicar el Evangelio a 2 personas, 2 muchachos. Si Dios permite, va a haber continuación. ¿Por qué le digo esto? Porque todo evento en nuestras vidas es ¿para qué? Para que podamos dar testimonio de la luz verdadera. Y solamente así, ¿qué se va a levantar? Un cambio en mi región, en mi país y en los individuos. Amén. Todo evento que sucede en nuestras vidas es para dar testimonio de la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Porque si no, Satanás siempre va a querer engañarnos para que
caigamos en afán, para que nos ahoguemos en los problemas, pero el mensaje del día domingo estuvo clarísimo. Dentro de la crisis está el plan absoluto de Dios. Por eso, ¿qué debo hacer? Disfrutar el derecho que hemos recibido. ¿Cuál es ese derecho que hemos recibido? Que ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios 3:16? ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. No es que el Espíritu Santo viene de vez en cuando a visitarnos, no, el Espíritu Santo ya ha hecho de nosotros su dirección actual. Amén. El Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer? Disfrutar esto. ¿No me están entendiendo, hermanos? Tengo que disfrutar el hecho de que Dios me ha dado un derecho. Si es un derecho, ¿qué quiere decir? Que lo puedo disfrutar. Amén. Porque es mi derecho, lo puedo disfrutar. ¿Y cuál es este derecho? Que ahora soy un hijo de Dios. Eso es traer un cambio de manera individual. Que el Espíritu Santo no solamente está morando en mi vida, sino que también a cada lugar me está guiando. Ya no estamos viviendo al azar, hermanos. El hecho de que Dios ha hecho su morada en mí, y es más, en Juan 1:14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y vino y habitó en medio de nosotros, la traducción podría interpretarse de esta manera: hizo su tienda en medio de nosotros. Es muy bonito eso, que Él está conmigo. Dios está conmigo. ¿Qué debo disfrutar? Todo el respaldo del trono celestial que he recibido. ¿Remanentes? Todo el respaldo del trono celestial. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Disfrutar de todo el respaldo, de todas las bendiciones que hemos recibido como hijo de Dios es muy importante. Si no hago eso, es como haber recibido algo tan grande, pero nunca he usado todo su potencial. Digamos que alguien le regale un carro del año, el mejor carro de lujo que pueden recibir. Esto le pasó a un pastor. El pastor tiene su carro de lujo, le habían comprado creo que es una marca que se llama Genesis, es una marca de lujo en Corea del Sur. Marca Genesis. Genesis, un B90, algo así es la marca, ¿ya? Es un carro muy caro, pero el pastor decía, pero a mí me habían dicho que este carro es cómodo. Y él se subía al carro y se sentía incómodo. Y así ha estado, como 2 años y medio, incómodo en su carro. Hasta que un día dice que él ha estado tocando y los botones y de pronto ha hecho que el carro se empiece a abrir las partes del asiento, a echarse, a reclinarse como si estuviera en primera clase de un avión, dice. Y recién ha empezado a disfrutar su carro a su totalidad los últimos 6 meses. De los 3 años que lo tenía, recién los últimos 6 meses lo está disfrutando, dice. Y dijo, es que a veces es así también con nosotros. Hemos recibido todo el respaldo del trono celestial. El Espíritu Santo nos está guiando. Él está morando en mi vida todos los días de mi vida, pero muchas veces no sabemos disfrutar esto. Amén. Punto 3. Recuerden esto. Si soy un hijo de Dios, eso quiere decir que no hemos nacido de sangre ni de voluntad humana. Dice el versículo 13. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si soy un hijo de Dios es porque estoy dentro del plan absoluto de Dios.
Si he podido confesar que Jesús es el Cristo, como cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Hermano, el hecho de que podemos confesar de que Jesús es nuestro Salvador es porque estoy dentro del plan absoluto de Dios. Todo evento de crisis se convierte en una oportunidad. Lo vimos hoy en el diario de oración. Los que estuvieron presentes en el tiempo de oración de madrugada. Si se quedaron dormidos. Todo tiempo de crisis, todo tiempo de dificultad es una oportunidad. Recuerden el mensaje del día domingo, el primero. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué es lo que la iglesia constantemente hacía? Oración. Y se dan cuenta que ni siquiera la cárcel podía detener a Pedro. ¿Por qué? Porque no había cumplido todavía el plan absoluto de Dios. No hay crisis que nos pueda detener si todavía no se ha cumplido el plan absoluto de Dios en mi vida. Ni la muerte nos puede detener si todavía no se ha cumplido el plan absoluto de Dios en mi vida. A eso se refiere que no nacemos de sangre ni de voluntad humana. Amén. Nacemos de Dios. Conclusión. Versículo 14 es un versículo que todos conocemos. Sale ahí esta palabra, verbo. ¿Qué debo hacer para que pueda tomar esto en mi día a día? ¿Cómo puedo lograr estar siempre pensando en mi campo, siempre pensando en la evangelización mundial? Hermanos, lo que Dios nos ha dado, ¿qué es? Es Cristo. ¿Cristo quién es? Es el verbo. ¿Qué es lo que tengo todos los días? La palabra de Dios. Amén. Todos los días tomar la palabra de Dios. No hay excusa para en estos tiempos no tener una Biblia. No hay excusa. ¿Por qué? Porque antes quizás cuando no teníamos tanta tecnología, pues tenías que tener tu Biblia física, pero ahora basta que tengas un celular, ya te puedes descargar el aplicativo de la Biblia. Es más, tan desarrollados están estos aplicativos que tú puedes poner una alarma dentro de ese aplicativo para que todos los días te haga recordar que tienes que leer la palabra. Amén. Tenemos que tomar todos los días la palabra de Dios. Esta semana estuvimos allí entrenando a algunos líderes. Les hice la pregunta, ¿cuál fue el título del mensaje del día domingo? ¿Cuál fue el título del mensaje del día domingo? Por allí una hermana me respondió, pero no respondió bien porque su pastor le corrigió. Entonces le dije, no digo esto para minimizarlos, no le digo esto para criticarlos, digo esto para qué, para que podamos entender de que sin la palabra de Dios yo no puedo vivir. Amén. Sin la palabra de Dios yo no puedo salir al campo, no voy a poder ni siquiera tener fuerzas para salir. Porque la palabra de Dios es lo que nos fortalece, lo que nos guía. Dice el versículo 14, en la versión Reina Valera, se hizo carne. Hermanos, les dije, aquí en la pizarra es bonito, ¿no? Pero no basta con que sea solamente escrito en una pizarra, no basta con que solamente sea escrito en sus cuadernos. Esta palabra tiene que hacerse carne en sus campos. Amén. El mensaje púlpito que sale los días domingo tiene que volverse carne en mi día a día. Claro, entendemos Juan 1:14, Jesús vino a este mundo para rescatarnos, gloria a Dios. Pero pensemos un poco en esto. Miren cuán
¿Cuán conectado está esto con el evangelismo? Jesús pudo simplemente escribir en el cielo y decir, crean en mí, soy su creador. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Él mismo vino al campo. Ahí está, en Juan capítulo 1 está, que Él no se quedó allí, Él vino hacia nosotros. Esto lo podemos interpretar también así. La palabra que recibo el día domingo tiene que hacerse carne en mi campo. ¿No me están entendiendo? La palabra que recibo el día domingo tiene que hacerse carne en mi campo, en mi vida. Tiene que palpitar allí todos los días. Porque si no, se pierde el sentido de estos mensajes. ¿Para qué venimos entonces el día viernes? ¿Para qué venimos entonces el día domingo? Venimos porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces no solamente es recibir, sino dar este mensaje, hermanos. Hoy me escribió un discípulo de México, no de nuestra iglesia, de otra iglesia, pero escucha los mensajes. Y me dio mucha gracia porque me dijo, pastor, a veces estas transmisiones pensamos que solamente son unos cuantos que se conectan, pero dijo, pastor, estoy recibiendo mucha gracia de los mensajes. Quiero pedirle permiso, escuchen, para usar el mensaje que usted dio el día domingo, para yo mismo también predicar esto a los líderes que yo tengo en la iglesia. Hermano, usted no necesita pedirme permiso a mí del mensaje, úselo. Es más, desde ahora en adelante, cualquier palabra que usted escuche, úselo, predíquelo. Amén. Eso es un discípulo, hermano. Está pensando cómo ese mensaje lo hago carne en mi campo. Cómo esa palabra que ha salido el día domingo, cómo ese mensaje que sale el día viernes, lo convierto en carne en mi campo. Así tenemos que hacer. Recibí mucha gracia con unos cuantos mensajes que me envió, hermanos. Tenemos discípulos que están creciendo recién, que están llegando poco a poco a la iglesia. Y uno de estos hermanos me dijo, a veces llego al trabajo y empiezo a compartir el evangelio. Y miren, tuve la oportunidad de poder oficiar su matrimonio de estos dos discípulos. Y cuando llego a su casa para hacer aposento alto, tienen una foto de su pastor que les casó. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se está haciendo carne en su vida. Amén. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que ellos reciben. Están recibiendo alimento espiritual vivo. Está palpitando esta palabra, hermanos. Eso significa ser un testigo. Amén. Si no, imagínense lo contrario, ¿no? Lo contrario que es pensar en la iglesia de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, a ver, pensaré un ratito en el mensaje. No, todos los días esta palabra tiene que ser carne en mi día a día. Amén. Y así, hermanos, vamos a poder experimentar lo que dice el versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas tres palabras, gloria, gracia y verdad, ¿dónde lo vamos a encontrar? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria, gracia y verdad. Muchos han buscado gloria en el mundo, no han podido encontrarlo. Por eso que buscan fama, buscan obtener poder, buscan obtener por cualquier medio estas cosas. Pero no lo obtienen, porque no está en el mundo, está en Cristo. Muchos buscan la verdad,
en el mundo, no está en el mundo, está en Cristo. Gracia. Gracia. Me gustó mucho, no pude hacer mucho tiempo el mensaje del día domingo, el segundo mensaje de remanentes del día domingo porque teníamos la actividad, pero repásenlo nuevamente porque esa bendición que recibió Isaac, esa bendición de al 100%, eso es gracia de Dios. ¿Cómo hacemos la evangelización mundial? Recibiendo la bendición al 100%, hermanos. Esa bendición que recibió Isaac donde iba, hacía un pozo y que había agua. Entonces otros venían y lo quitaban. ¿Él qué hacía? Cedía. Muy bien, déjalo, es tuyo. Otro pozo encontraba de agua. Otra vez venían a pelearse con él para quitárselo. Toma ya, está bien, llévatelo. Pero cuando encontró la bendición de Rehobot, ¿qué es la bendición de Rehobot? Lugares amplios, espaciosos, anchos. Esa bendición tenemos que encontrar. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús para que podamos experimentar gloria, gracia y verdad en Cristo. El lugar donde estoy es mi campo de misiones. Amén. Mi casa, mi campo. Cada persona con quien me encuentro es una puerta para levantar aposento alto. Y una vez que empieza a levantarse aposentos altos, una vez que empezamos a crecer, ¿qué va a surgir? Un cambio en mi región, en mi país y de manera individual. Eso busquemos todos los días, cambiar. ¿Cómo cambio? Comienza primero conmigo mismo, ¿cómo cambiamos? Y luego veremos que el cambio empieza también a contagiar a otros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el mensaje que hoy nos transmites. Pedimos que nos uses como instrumentos tuyos en el campo, tal como usaste a tu siervo Pablo. Pedimos, amado Padre Celestial, que podamos encontrar gracia, verdad, solamente en Cristo. Que podamos ser testigos de tu gloria en nuestros campos. Ayúdanos a derrumbar toda torre de Satanás, toda torre de tinieblas que quieran levantarse en contra de nuestra familia, en contra de nosotros, en contra de nuestra iglesia. Porque Jesús, el Cristo, es la verdadera luz y habita en nosotros. Padre bueno, queremos pedirte en especial por la remanente Gia, que hoy está internada en un hospital. Que ese lugar esté radiando de luz porque hay hijos de Dios presentes. Que este evento que está atravesando la enfermedad sea la mejor oportunidad para que tu gloria se manifieste. Sabemos que la oración trasciende el tiempo y el espacio. Desde este lugar, como iglesia, quebrantamos toda atadura, quebrantamos toda oposición, toda incredulidad, todo afán que el diablo quiera poner en el corazón de su familia, de Gia. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu gloria se manifieste, amado Padre Celestial, para que haya un cambio espiritual en nuestro país y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, por permitirnos ser una iglesia que respalda en oración a tus hijos que están en el campo. Alabamos tu precioso nombre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.